En el corazón de Michoacán, donde los huertos de aguacate tiñen de verde las laderas y el aire lleva el eco de balas lejanas, Uruapan se alza como un crisol de contrastes, belleza natural, riqueza agrícola y una violencia que se cuela como niebla entre los pinos. Aquí, las montañas no solo resguardan bosques milenarios, sino también caminos ocultos, campamentos de hombres armados y susurros que viajan de pueblo en pueblo, cargados de miedo y esperanza. En este escenario de lucha diaria, Carlos Manso Rodríguez, el primer alcalde independiente de Uruapan, ha trazado una línea en la arena. Con su sombrero calentano, una camisa blanca que parece desafiar la suciedad del camino, jeans desgastados y un chaleco antibalas que nunca abandona, Manso no es solo un líder político, es un hombre que ha hecho de la supervivencia un acto de rebeldía. Su vida, marcada por amenazas constantes, un intento de desaparición frustrado el 5 de julio de 2025, un enfrentamiento grabado con presuntos mercenarios extranjeros y el respaldo de un pueblo que se alzó para salvarlo, es un testimonio vivo del México de 2025, un país donde gobernar es caminar al borde del abismo, donde el valor se mide en la capacidad de enfrentar al crimen organizado, a las instituciones corruptas y a un sistema que prefiere el silencio a la justicia. Esta es la historia de Carlos Manso, un hombre que, con el respaldo de su pueblo, se ha convertido en un símbolo de resistencia en una tierra donde el aguacate vale más que la vida misma. Era un viernes de julio, el calor sofocante de Uruapan envolvía la ciudad como una manta pesada. El sol quemaba la piel, pero para Carlos Manso, de 42 años, el verdadero peligro no estaba en el clima, sino en las sombras que acechan en cada esquina. Ese día, había viajado a una comunidad rural en las afueras del municipio, un lugar donde los caminos de tierra son más transitados por camionetas blindadas que por tractores. Los pobladores, con rostros endurecidos por el trabajo y la incertidumbre, le hablaron de un campamento armado en la barranca de Tejerías, una zona montañosa donde los rumores apuntaban a la presencia de hombres con acentos extranjeros, posiblemente mercenarios colombianos contratados por cárteles para entrenar sicarios y proteger rutas de contrabando. Manso, un hombre de estatura media pero con una presencia que llenaba el espacio, escuchó con atención. Sus ojos, protegidos por el ala de su sombrero, escudriñaban cada detalle. Sacó su celular, un dispositivo sencillo pero funcional, y grabó a un grupo de hombres armados moviéndose entre los árboles, sus rifles brillando bajo la luz del mediodía. Sabía que hacer público ese video era como encender una mecha en un polvorín, pero el silencio, para él, era traición. Guardó el archivo, subió a su camioneta blindada y emprendió el regreso a Uruapan, con la certeza de que cada kilómetro lo acercaba a un destino que nadie podía predecir. Al llegar a una gasolinera en las afueras de la ciudad, cerca de las oficinas del Poder Judicial, el mundo se detuvo. Una mujer joven, con el rostro desencajado y los brazos alrededor de dos niñas pequeñas, estaba rodeada por un grupo de hombres encapuchados vestidos con uniformes de la Guardia Civil. No mostraban insignias, no presentaban órdenes, solo exigían que la mujer entregara su vehículo, un viejo sedán que parecía ser su única posesión. Los clientes de la gasolinera, paralizados por el miedo, observaban desde sus autos. Algunos grababan con sus celulares, otros bajaban la mirada, acostumbrados a la impotencia que impone la violencia. Manso, que nunca salía sin su escolta pero siempre actuaba como si estuviera solo, bajó de su camioneta. El chaleco antibalas, ajustado bajo su camisa, le recordaba el peso de su decisión de ser alcalde. ¿Quién les dio la orden? ¿Dónde está la carpeta de investigación?, preguntó, su voz cortando el aire como un cuchillo. Uno de los encapuchados, con los ojos apenas visibles tras el pasamontañas, respondió con un tono helado: no se meta, señor presidente, esto no es asunto suyo. Pero en Michoacán, en 2025, todo es asunto del que gobierna si quiere seguir respirando. Manso alzó su celular y comenzó a grabar. A ver si se vuelven a poner aquí. Aquí están en vivo, cabrones. Querían chingarse a una señora y a una niña en la gasolinera, al lado del Poder Judicial, haciendo labores de tránsito los hijos de, gritó, su voz temblando de furia pero sin perder la claridad. Los testigos, desde sus autos, comenzaron a grabar también, capturando cada palabra, cada gesto. La reacción fue inmediata y salvaje. 3 agentes lo rodearon,
lo empujaron al suelo con una fuerza que hizo crujir el asfalto bajo sus rodillas. Los golpes cayeron como lluvia, puños en el rostro, culatas en las costillas. Le arrebataron el celular, lo esposaron con brusquedad y lo subieron a una patrulla que arrancó a toda velocidad. «Va para Morelia», escuchó decir a uno de los hombres, mientras la ciudad se desdibujaba por la ventana. En ese momento, Manso pensó en su hija de 5 años, que lo esperaba en casa con un dibujo que había hecho en la escuela. Pensó en su madre, que le había rogado 1000 veces que dejara la política, que se fuera a otro estado, a otro país. Pensó en los alcaldes anteriores de Uruapan, algunos asesinados con balas en la cabeza, otros exiliados en el anonimato, otros comprados por el dinero del narco. Pensó en los pueblos fantasmas de Tierra Caliente, donde las casas vacías son monumentos al abandono. Pensó que, tal vez, este era el fin. Pero el destino tenía otros planes. Un desconocido, con el valor de un instante, grabó el incidente y lo compartió por WhatsApp. En minutos, el video se propagó como un incendio en la maleza seca. Los grupos de locatarios, comerciantes, campesinos y trabajadores de los empaques de aguacate comenzaron a compartirlo, a comentarlo, a organizarse. Se llevaron al presidente, decían los mensajes, acompañados de emojis de puños y banderas mexicanas. Y el pueblo respondió. Camionetas de la sociedad civil, algunas viejas y abolladas, otras cargadas con herramientas de trabajo, comenzaron a bloquear la carretera. Griselda, una madre soltera de 32 años que vendía tamales en el mercado de abastos, cruzó su camioneta en medio del camino, sin importar que los agentes pudieran abrir fuego. «Si me matan, que me maten, pero no se lo llevan», gritó, mientras sus manos temblaban en el volante. 2 taxistas, hombres de rostros curtidos que conocían cada calle de Uruapan, bajaron de sus vehículos con palos y piedras en las manos. Un motociclista, joven y desafiante, golpeó el vidrio de la patrulla con su casco hasta dejar una telaraña de grietas. Los gritos de los ciudadanos, el claxon de los autos, los insultos a los agentes crearon un caos que desbordó a las autoridades. Los encapuchados, superados en número y presión, cedieron. Manso fue liberado, tambaleándose, con el rostro ensangrentado, el chaleco roto y la camisa hecha jirones, pero con una chispa en los ojos que hablaba de algo más grande que él mismo. Frente al Palacio Municipal, donde decenas de ciudadanos lo esperaban con pancartas improvisadas, Manso tomó un celular prestado y grabó un video que se convirtió en un grito de guerra. «A estos encapuchados les puse 4 madrazos. Sí, porque defendía mi vida y la de ustedes también. Aquí no se rinde nadie». Ese video, compartido millones de veces en redes sociales, no solo recorrió Uruapan, sino que llegó a cada rincón de México. Se transmitió en programas de radio, se analizó en foros digitales, se discutió en las cocinas y los mercados. Carlos Manso no era un político más, con discursos vacíos y promesas recicladas. Era un hombre que caminaba con su pueblo, que enfrentaba a quien fuera, desde los sicarios en las montañas hasta el propio gobernador de Michoacán, a quien acusó públicamente de proteger a los criminales que asfixian la región. Manso asumió la alcaldía en septiembre de 2024, tras una campaña que rompió con las reglas del juego político. Con 95,000 votos, un número histórico para un candidato independiente, derrotó a los candidatos de Morena, el PRI y el PAN, en una ciudad donde los partidos tradicionales habían dominado durante décadas. Uruapan, con sus 360,000 habitantes, es el segundo municipio más importante de Michoacán, pero también uno de los más peligrosos. El negocio del aguacate, que genera más de 2,000 millones de dólares al año, ha convertido a la ciudad en un botín para el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y los cárteles unidos, que extorsionan a productores, controlan rutas de exportación y lavan dinero a través de empresas fachada. Manso, un empresario local que había trabajado en el sector aguacatero antes de entrar a la política, conocía de primera mano el costo humano de esta guerra. Su campaña fue un manifiesto de resistencia, prometió limpiar la policía municipal, combatir la corrupción en las instituciones y enfrentar al narco sin negociar. «No quiero ser un héroe, quiero que mi hija pueda caminar por las calles sin miedo», dijo en su discurso de victoria, mientras la multitud lo ovacionaba.
Desde su primer día en el cargo, Manso actuó con una determinación que sorprendió a propios y extraños. Depuró a 47 elementos de la policía municipal sospechosos de trabajar para los cárteles, una decisión que le valió amenazas anónimas y un atentado frustrado en noviembre de 2024, cuando un grupo de sicarios disparó contra su camioneta. Prohibió el uso de pasamontañas y vehículos polarizados por parte de las fuerzas de seguridad, argumentando que el que no da la cara no merece confianza. Aumentó el salario de los policías en un 30%, financiado con recortes a gastos superfluos del ayuntamiento, para reducir la tentación de los sobornos. Estableció una coordinación directa con la Guardia Nacional, el Ejército y la Guardia Civil, aunque esta última relación se fracturó rápidamente debido a los constantes abusos de los agentes estatales. Pero Manso no se limitó a firmar decretos desde un escritorio. Participó personalmente en operativos de seguridad, una práctica inusual para un alcalde. En abril de 2025, durante un enfrentamiento en una comunidad rural, Manso fue visto disparando desde un helicóptero contra un grupo de sicarios que atacaban un convoy de la policía municipal. Las imágenes, captadas por un dron de un medio local, se viralizaron y pronto lo bautizaron como el Bukele mexicano, en referencia al presidente de El Salvador conocido por su mano dura contra las pandillas. Sin embargo, esta acción también desató críticas de organizaciones de derechos humanos, que lo acusaron de excederse en el uso de la fuerza y de poner en riesgo a civiles. Su relación con el gobierno estatal, encabezado por Morena, era un campo de batalla. En octubre de 2023, antes de asumir la alcaldía, Manso ya había sido golpeado por elementos de la Guardia Civil durante un retén en la carretera Uruapan-Morelia. Los agentes, que lo detuvieron sin motivo aparente, le rompieron 2 costillas y le confiscaron su celular. Manso denunció el incidente, pero el caso fue archivado por falta de pruebas. Tras el intento de desaparición del 5 de julio de 2025, la tensión escaló. En una rueda de prensa, Manso acusó al gobernador de Michoacán de proteger a grupos criminales y de permitir la colusión de la Guardia Civil con el narco. Si el gobierno estatal no puede con la seguridad, que me dejen a mí, dijo, mientras mostraba los moretones en su rostro. El gobierno respondió con un comunicado que negaba la retención y aseguraba que Manso colaboró voluntariamente con las autoridades. La réplica del alcalde fue un dardo envenenado, voluntariamente, esposado y golpeado. No me quieran ver la cara. Intentaron desaparecerme. Los videos del incidente, que mostraban a los agentes golpeándolo y a los ciudadanos bloqueando la patrulla, respaldaban su versión. La gente le creyó, y las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde los hashtags #Manso vive y #Uruapan no se rinde se volvieron tendencia. Días después del incidente, un sobre sin remitente apareció en la oficina de Manso. Dentro, un USB contenía información explosiva, nombres, fotos, coordenadas y audios que revelaban la colusión de 2 comandantes de la Guardia Civil, apodados el Tigre y el Colombiano, con un grupo de exmilitares sudamericanos que entrenaban en un rancho confiscado por el gobierno federal en las afueras de Uruapan. Las imágenes mostraban a hombres con equipo táctico, algunos con tatuajes que sugerían un pasado en ejércitos extranjeros, descargando cajas de armamento en un terreno rodeado de alambre de púas. Un audio, grabado en secreto, captaba a uno de los comandantes negociando con un supuesto líder criminal sobre el control de una ruta de tráfico. Manso, consciente de que publicar esa información era como firmar su propio epitafio, decidió hacerla pública en una conferencia de prensa transmitida en vivo por Facebook. En Uruapan hay mercenarios extranjeros, y las instituciones lo saben, declaró, mostrando las fotos pixeladas para proteger a la fuente anónima. El impacto fue inmediato. El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, visiblemente nervioso, negó las acusaciones, calificándolas de infundadas y sensacionalistas. La Guardia Nacional emitió un comunicado genérico, prometiendo investigar a fondo. Desde la Ciudad de México, Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Federal, envió 2 unidades de investigación a Uruapan, pero los resultados, como tantas veces en México, nunca se hicieron públicos. Las amenazas se intensificaron. Mensajes escritos a mano, dejados en la puerta de su casa, advertían, no llegas a octubre.
El aguacate es más poderoso que la política. Calla o serás nota roja. En una reunión privada, un emisario del gobierno estatal le ofreció protección y un fondo de apoyo económico a cambio de su silencio. Manso, con la misma determinación que mostró en la gasolinera, se negó. No me vendo, no me callo, no me voy, respondió en una entrevista con la periodista Adela Micha, transmitida en vivo para millones de espectadores. En esa entrevista, narró los detalles del intento de desaparición, mostró los moretones que aún marcaban su cuerpo y señaló directamente al gobierno estatal como cómplice de la violencia. Si me pasa algo, que sepan que no fue un accidente, dijo, mirando fijamente a la cámara. La entrevista se volvió viral, compartida por influencers, analistas y ciudadanos comunes. Manso comenzó a aparecer en podcast, foros digitales y programas independientes, convirtiéndose en una voz que resonaba más allá de Michoacán. Pero en la capital, la reacción fue tibia. Morena lo ignoró, temiendo que su caso fortaleciera a la oposición. El PRI y el PAN, atrapados en sus propias batallas electorales, optaron por el silencio, conscientes de que la violencia en Michoacán podía ser usada como arma política. La prensa nacional, salvo algunos medios independientes, apenas tocó el tema, más interesada en los escándalos de la élite política que en las guerras silenciosas de Tierra Caliente. En Uruapan, mientras tanto, el pueblo se convirtió en el verdadero protagonista. Griselda, la tamalera que bloqueó la patrulla, se transformó en un ícono local. En una entrevista con un medio independiente, con su delantal aún manchado de masa, explicó, no era por él, era por todos. Si se lo llevaban a él, ¿quién nos iba a defender después? Su acto de valentía inspiró a otras mujeres, amas de casa, tejedoras de palma, trabajadoras de los empaques de aguacate, madres que habían perdido hijos a manos del narco. Comenzaron a organizar rondines comunitarios, turnándose para vigilar las entradas de la ciudad, armadas con poco más que celulares y coraje. Rosa, una mujer de 50 años que tejía cestas de palma para ganarse la vida, portaba un letrero escrito con marcador, con sombrero o sin sombrero, el pueblo no se vende. Los videos de estos rondines, grabados por los propios ciudadanos, circulaban en WhatsApp y TikTok, mostrando a mujeres enfrentando a policías sospechosos, exigiendo identificaciones, gritando consignas. Aquí no pasa si no das la cara, se escuchaba en uno de los clips, mientras una madre enfrentaba a un agente encapuchado. La resistencia de Uruapan, liderada en gran parte por mujeres, se convirtió en un faro de esperanza en un estado donde el miedo es la moneda de cambio. Manso capitalizó este movimiento. Anunció la compra de 3 camionetas blindadas para la policía municipal, financiadas con recursos del ayuntamiento, una decisión que generó críticas de quienes lo acusaron de militarizar la ciudad. Implementó el primer modelo de vigilancia vecinal certificada en Michoacán, capacitando a ciudadanos para coordinarse con la policía en tareas de prevención, desde patrullajes hasta reportes anónimos. Forjó alianzas con alcaldes independientes de Guerrero y Oaxaca, creando una red de líderes que compartían información sobre movimientos del narco y estrategias de resistencia. En la gasolinera donde fue golpeado, colocó una placa de bronce con la inscripción, «Aquí no se rinde nadie». Ese gesto, aunque simbólico, fue un desafío directo a los cárteles, al gobierno estatal y a las instituciones que han fallado en proteger a los ciudadanos. No queremos héroes, queremos justicia, dijo Manso en la ceremonia de inauguración, mientras la multitud lo aplaudía. La historia de Carlos Manso trasciende Uruapan. Es un reflejo del México de 2025, donde los presidentes municipales viven bajo amenaza constante, no solo de los cárteles, sino de sus propios escoltas, de las fuerzas estatales, de un sistema político que los abandona a su suerte. En Michoacán, Guerrero y Guanajuato, la violencia contra políticos locales es una epidemia. Según el Armed Conflict Location and Event Data Project, ACLED, en 2024, al menos 34 candidatos y funcionarios fueron asesinados en México, y Michoacán encabeza la lista junto con Guerrero. En Uruapan, el CJNG y los cárteles unidos libran una guerra sin cuartel por el control del negocio del aguacate, que genera miles de millones de dólares al año, pero también extorsión, secuestros y asesinatos.
Los productores, atrapados entre los cárteles y un gobierno que no los protege, pagan cuotas a ambos bandos para sobrevivir. Los policías, mal pagados y mal equipados, a menudo terminan trabajando para los criminales, ya sea por dinero o por miedo. Manso, consciente de esta realidad, ha desafiado al narco y al sistema por igual. Ha criticado la estrategia federal de abrazos, no balazos, implementada por el gobierno de Morena, argumentando que los abrazos no detienen balas. Ha exigido la intervención directa de Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Federal, en Uruapan, desafiándolo a bajar de su oficina en la Ciudad de México y ver la realidad de Tierra Caliente. Sus palabras, pronunciadas en una rueda de prensa en agosto de 2025, resonaron en todo el país: si no pueden con Michoacán, que renuncien. Pero la respuesta desde la capital ha sido decepcionante. La prensa nacional, más interesada en los escándalos de la élite política, apenas cubre los hechos. Los partidos tradicionales, atrapados en sus cálculos electorales, guardan silencio. Y las instituciones, desde la Guardia Nacional hasta el gobierno estatal, niegan cualquier colusión, dejando a Manso y a Uruapan en un estado de tensión permanente.